Bueno, nombre. Matías Acuña. Matías Javier, te veo cara yo. ¿Matías Javier? Sí. No. Javier puede ser, tranquilo. Me iba a llamar Juan Pablo me iba a llamar. ¿En serio? Me iba a llamar Juan Pablo. Y mi mamá me dijo no. Juan Pablo no, mi tía. Bueno, Nicolás. No, pero Nicolás es el segundo nombre. Bueno, Matías Nicolás Acuña me llamo. Ah, Matías Nicolás. Matías Nicolás Acuña. Ah, bien. Porque viste que acá en Argentina no es tan común segundo nombre. No todo el mundo. No todo el mundo. Pasa que el primer nombre es un nombre fuerte, ¿entendés? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Viste? Atahualpa. ¿Viste? Entonces ya no necesita. No, sí, Lautaro. Claro, ya no necesita segundo nombre, entonces. Lautaro Daniel. Lautaro Daniel. Cuéntame, ¿cómo comenzaste En el mundo del stand-up. en la comedia? Exacto. ¿Qué edad tenías? ¿Qué te llevó a hacer eso y no a estudiar arquitectura? No sé. Claro. Para mí igual se diferencia, viste, como todo en la vida, ¿no? Una cosa es empezar a estudiar stand-up y hacer el curso, y otra muy diferente es hago stand-up, hago comedia. ¿Sí? Es como, son dos etapas diferentes en la vida de una persona. Yo creo que al curso lo arranqué en el abril del 2014. Yo tenía 19 años y estaba en una etapa de mi vida donde estaba trabajando en un estudio jurídico, estaba estudiando abogacía en el CBC, en la UBA, jugaba al básquet, y entonces es como que tenía toda una vida muy armadita. Ya con 19 años, ya a los 18 trabajaba en el estudio jurídico y estaba muy armadita la vida. Entonces es como, entré en ese circuito cotidiano y monótono de, bueno, me levanto, voy a trabajar, hago un poco de básquet, voy a mi casa, estudio, y esa vida, viste, claro. Hasta que dije, necesito hacer algo más. Y me anoté en un curso de teatro. Uh-huh. Y fui a un teatro ahí que se llama el Teatro Helios, cerca de mi casa, y la profesora, las primeras 2 clases, nos hacía hacer cosas raras, ¿viste? Como sáquense las zapatillas, caminen por el escenario. Sí. Y como yo no estoy para esto, digamos. Yo claro, trabajé todo el día. Aparte me saco las zapatillas y como no da. Entonces dije, esto no es para mí. Pero sí me gustaba mucho la parte de la improvisación, la parte donde hacíamos juegos de impro. Y la mina veía que yo utilizaba el chiste, la comedia, para todo tipo de situación. Entonces ella me dijo, si no te gusta, te sentís muy cómodo con esto, porque me veía mi cara, me dice, claro, vos tenés que anotarte o en impro o en stand-up. Busqué impro y me gustaba los videos que vi, pero ¿qué pasaba? Te imponía el juego, ¿viste? Bueno, decime una palabra, decime... Y eso tampoco me parecía muy natural, muy sincero, lo mismo que el teatro, esta cosa del monólogo, que te dé un guión. Entonces dije, voy a stand-up, googleé stand-up en YouTube y me salió todo Ciudad Emergente, videos de comediantes, VH1, Comedy Central. Y ahí empecé a ver y digo, loco, esto debe ser guionado por alguien. Y cuando notaba que era tan personalizado, dije, no, son monólogos de las personas. Dije, quiero hacer un monólogo de mi vida. Y ahí empecé a googlear y encontré Paseo La Plaza, I Love Stand Up, y me anoté, arranqué los jueves yo iba, los jueves, 4 meses me pasó de La Plaza. Y arranqué sin conocer el stand-up. Nunca había visto un show de stand-up en vivo. No conocía nada de lo que era el stand-up fuera de Argentina. Decía Estados Unidos, Europa. No conocía nada. Visto, claro, estamos hablando de una época, digamos, sin Netflix, sin nada. YouTube, que había shows si quería ver, pero yo jamás había buscado en YouTube stand-up comedy, ni siquiera monólogo de humor. Para mí, hacer chistes era la ronda de chistes de un cómico o algún que otro, viste, que hacía chistes cortos, y yo creía que por ahí va la mano el stand-up. Arranco el curso y me doy cuenta que era otra realidad, que era, bueno, vas a contar chistes, pero desde tu punto de vista, contando tu vida. Y me pareció muy interesante, aunque no le di mucha bola porque tenía un poco de vergüenza. Entonces el primer monólogo no fue tan sincero. Voy a hacer chiste de lo que sé, ¿viste? Perrito, chiste de perro, y después hacía chiste de mi mamá y hacía chiste de mi abuela. Y era como, bueno, eso salía por la muestra. Ahí empecé a hacer stand-up, empecé a hacer el curso. Después, cuando termino y empiezo a meterme en el mundo del stand-up,
me golpeé millones de veces, me di cuenta que no era solamente subir y contar algo, sino que conectar, romper la cuarta pared, utilizar parte de tu ser como persona, como para conectar con el público. Y ahí creo que yo después de 1 año y medio empecé a hacer más comedia. Cuando la risa ya no era un aplauso de te estamos bancando porque vino mi familia a verme, claro, sino un aplauso de me hiciste estallar. Yeah. Generás una tensión, explota, descomprime y eso empezó a hacer más comedia. Inconscientemente igual, sin conocimiento previo. Porque yo cursos avanzados de stand-up con Picotto, Pablo Picotto, hice en el 2016, 2017 recién, donde después cierro el unipersonal, el primer unipersonal, después de los 3 años, 4 años. Pero bueno, nada, ahí ya estaba metido más en el mundo del stand-up. Creo que son 2 caminos diferentes. Buenísimo. ¿Qué encuentras en el stand-up que resuene tanto contigo que tú digas, yo quiero, esto es mi vida, pues a esto me quiero dedicar? Y yo me dedico al stand-up ya 100% hace 3 años y sinceramente dejé mi laburo y dejé de hacer todo tipo de cosas extra para dedicarme a la comedia. Primero porque yo siento que ser comediante es como un estilo de vida, no es voy a contar chistes, sino te cuento un fragmento de mi vida con remates y en ese remate te estoy diciendo la verdad también, ¿no? Entonces eso es lo que me conecta a mí con los shows, que de alguna manera no tengo que inventar nada, que está todo dicho y que de alguna manera lo único que tengo que hacer es decir las cosas desde la perspectiva donde yo lo estoy viviendo y eso puede ser gracioso o no, pero con la estructura después tenés cómo salvarlo. Entonces para mí eso es lo que tiene stand-up, de no saber con qué te vas a encontrar. Claro, esa incertidumbre, digamos. Siempre, la incertidumbre puede ser buena o mala, ¿sí? Claro. Porque cuando aparece incertidumbre mala es porque por ahí no estás siendo 100% sincero con la premisa. Uh-huh. Entonces sabes que hay una parte de ficción y de mentira que obviamente no puede existir la no verdad en la comedia, cosas que a vos te pueden llegar a quedar a nivel aspecto o conocimiento, pero vos sabés que no son parte tuya, digamos. Claro. Pero bueno, pasa. Claro, después que empiezas a estudiar, digamos, a hacer cursos, a montarte en una tarima, etcétera, seguramente te da el bicho de empezar a investigar más, a ver comediantes, a descubrir cómo lo hacen los demás y a correr un poco la cortina, ¿sabes? Uh-huh. De qué hay detrás de este tipo o esta tipa que son gigantes, que me encantan. ¿Y qué comediantes tú puedes decir que son, digamos, tus referentes? A mí me pasó que todo el tiempo sigo descubriendo comediantes, porque cuando empecé a ver comedia afuera, que te estoy hablando hace no mucho, o sea, 4 años, ponele, bien comedia yankee, comedia europea, que empecé a investigar un poco más qué pasó antes, cómo hoy pasa esto, me di cuenta que hay generaciones de comedia. Hay personas que nacen viendo comedia. En Estados Unidos arranca mucho, 50, 60, nosotros. Y es como raro porque decís, bueno, ¿qué nombres? Y ver comediantes como Ricky Gervais, comediantes como Steve Martin, comediantes como Louis C.K., Sarah Silverman, son, viste, tipo de comedia que dije, Bill Burr, que dije, pará. No solo es contar un chiste, sino también puedo ir contra un sistema, puedo ir contra una mirada que todos dicen por acá, yo digo no, por acá. Entonces más grande. Pero nunca olvidándome que cuando vos ves eso estás viendo a la persona y no la comedia. Hace 2 años vi una serie que se llama Crashing, que está en HBO, que de un comediante se llama Peter House, que empieza en el mundo de la comedia en Estados Unidos, en New York, en el Comedy Cellar y todo. Y empecé a ver un montón de nombres que yo veía en Netflix donde estaban los especiales y decía, no sé, algún día lo veré. Y empecé a ver más comedia ahí. Y dije, me voló la cabeza, dije, quiero ver más comedia de montón. El que más me gusta, porque yo soy más chabacano y creo que es un poco más del tipo de humor, es Kevin Hart. Kevin Hart es como mi comediante, pero no por el material, porque el material es ultra famoso, el chabón, la energía. Yo me quedo con mucho la energía de Kevin Hart. Es como me parece que esa energía es un personaje muy vivo, está muy conectado con el show y al mismo tiempo refleja mucho de lo que le pasa, pero al mismo tiempo es como que bueno, tiene que vender el circo de lo famoso que es, pero es interesante. Me gusta mucho Kevin Hart, sí. Genial.
¿Y qué recomiendas tú que das clase además? Yo doy clase, sí, hace un tiempito ya. Sí, sí. ¿Y qué es como esa cosa que tú repites mucho, tipo que necesitas? O sea, que para ti es imperativo que tus estudiantes se les grabe y no se les olvide. Bien. Primero, respetar la estructura a niveles donde uno tiene que empezar a entender que cualquier chiste que vos cuentes no tiene que ser solamente una observación de una verdad rápida, sino tiene que tener un conflicto. Cuando vos no tenés un por qué estás ahí arriba, es muy difícil venderle algo al público, ¿sí? Pero lo que más me marca a mí al momento de hablar de comedia es que yo, cuando arranco las clases, antes de enseñar la estructura, hablamos de los pilares de los comediantes. Y hay 4 pilares que son fundamentales, que el que más me llama la atención es la actitud vendedora, que eso está mucho en el marketing, si vos lo pones. Y en la actitud vendedora se basa mucho esto de que el cliente siempre tiene la razón, y el cliente es el público. Claro. Ahora, cuando el público no compra es porque vos estás vendiendo mal. Pero generalmente esa venta no es una venta efectiva, no porque el público no quiera, porque si alguien tomó la decisión de salir de su casa, de cambiarse, de pedirse una birra, de centrarse en un lugar, pagar una entrada y ver un show, esa persona quiere reírse. El problema es que no es que conecte y no termina de comprar el chiste porque uno mismo no se compra el chiste. Vos para vender tenés que primero comprártelo vos mismo. Claro. Entonces siempre les digo que se compren los chistes, que quieran contar algo que ellos ya compraron, porque después cuando salís a querer venderlo de nuevo ya lo usás, es como ya sabés cómo es el chiste y es mucho más fácil porque se genera una charla que no termina siendo un monólogo falso de les vengo a contar un chiste, sino de me pasó esto, descubrí esto, tengo un conflicto, lo resolví, compré y como compré les sigo vendiendo y ahí está el chiste, ahí está la charla para mí, es claro. Interesante eso. Buenísimo. ¿Qué situaciones cotidianas te parecen a ti que tú dices, esto es demasiado gracioso? O sea, esto es, cosas que ves en la calle que pasan siempre que tú dices, pero por Dios. Primero me pasa que después de la cuarentena como que somos diferentes y siento que la gente está loquita, la gente está loca, la gente no se guarda nada y eso es comedia 100%. Sí. Que vos entres a un lugar y haya alguien diciendo, pero cállate la boca y de repente ya es como una discusión, hay un conflicto. O sea, la gente no tiene ganas no tiene tolerancia. Entonces, al no tener tolerancia, no tiene paciencia. Si no tiene paciencia, quiere que sea todo rápido. Entonces, en esa rapidez aparece el chiste. Aparece de, si no pasó esto, si no es un drama, es un chiste, no hay punto medio. Yeah. Y para mí, cualquier situación, desde ir a comprar al supermercado hasta tener que rendir un final, hasta lo que sea que le pasa a las personas. En mi caso, en mi vida, los chistes aparecen en los momentos más incómodos. Yo cuando estoy vulnerable ante la situación, es donde aparece un chiste. Una charla con mi mamá, ir a pagar algo, conocer a alguien, tener de alguna manera un momento para decidir. Bueno, esas cosas de incomodidad y que te impone el sistema, es ahí donde yo descubro chiste, porque la paso mal, tengo un conflicto y después digo, esto puede ser material. Ya. Y ahí aparece el stand-up, sí. ¿Y tú crees, viste, hay un comediante español, canario específicamente, que se llama Ignatius Farray? Me suena, sí. Sí, un loco de barba, de lentes, sí. Pelado así, que es un demente. Es un demente, está loquito, o sea, la gente está loca, sí. Sí, y él dice que la comedia está como latente en todas las cosas. Sí, siempre, obvio, sí. Es como... El comediante, un poco lo que dice también Horaci, el cerebro del comediante. O sea, él dice, por ejemplo, a él le preguntas, ¿tú chuparías una polla? ¿No? ¿Cómo dice? Una pija. Sí. Y él dice, no lo he hecho nunca, pero lo haría. Nada más por la anécdota, por el chiste. ¿Entiendes? Claro, sí. ¿Sabes? Sí. Es como... Bueno, que es ponerte vulnerable, justamente eso, como que estás entregando todo. Me parece que comparto 100%. Lo que pasa es que para entender eso, tiene que aparecer un concepto en la vida del comediante que se llama registro.
Cuando vos arrancás, por eso te decía dividir el concepto del taller y cuando empezás a hacer comedia. Yo creo que el punto quiebre es cuando registrás lo que estás haciendo. Bien. Porque en el taller uno es inconsciente, se viene a divertir, conoce gente, no sé, lo que sea, toma herramientas para poder charlar, pero cuando encontrás ese registro en lo que estás contando y al mismo tiempo haces algo, es decir, cambiar un chiste o cambiar la forma de transmitirlo, la actitud, la premisa, lo que sea, ahí es donde empezás a entender que el chiste está en todos lados, lo que vos tenés que registrarlo y hacerte cargo, nada más. Es importante eso, sí. Genial. ¿Qué situación te ha pasado que tú dices, es un horror, no le ves lo comedia, digamos, o no le viste lo comedia en el momento, capaz pasado el tiempo, porque viste que a mí me parece que el tamiz que da el tiempo es muy importante para muchísimas cosas, para encontrarle la enseñanza o lo gracioso, etc. Sí, hay una frase muy conocida que se usa mucho en el stand-up que es tragedia más tiempo igual comedia, claro, siempre. Absolutamente. Es muy importante eso. El tiempo también juega a veces a favor o en contra. Claro. Yo siento que los momentos donde... Hay un momento donde al principio dije nunca voy a hacer chiste de esto y hoy tengo un bloquecito que es cuando me robaron por primera vez. A mí me vendieron toda la vida como que yo grandote, medio negrito, me visto de negro. Además nunca nadie me iba a robar a mí. Cara de malo, nadie me va a robar. Y el día que me robaron, que yo os cuento la anécdota que fue un chabón meando, estaba un chabón meando en la calle y yo pasé y me robó. Dije, ahí entendí que no era nada de lo que me habían dicho. Sí. Y hago toda una anécdota donde mi mamá siempre me decía como que a mí no me va a robar porque yo soy grandote, claro. Todo lo contrario, un chabón que estaba meando me robó. Entonces ahí es donde perdés todo tipo de seguridad en tu vida. Claro, sí. Y creo que ese fue un momento donde me costó entenderlo hasta que descubrí que está bien, la situación del robo es una cagada, pero era un chabón meando. Entonces, ahí hay un chiste. Ahí había alguien que estaba meando, se acordó que era ladrón, esto que el otro, sacó el arma de no sé dónde, claro, porque la tenía al lado de la pica, no sé dónde la tenía, y me robó, ¿entendés? Claro. Entonces, ahí está el chiste, me parece. Como descubrir que ese momento que fue una cagada, te robó un celular o lo que sea, termina siendo parte de un monólogo y terminé ganando más plata de lo que me robó. Entonces, como que ya está, listo, no me importa. No. Genial. ¿Qué crees tú, Mati, o sea, en tu consideración? Porque tú eres bastante, ¿cómo se llama? Como confrontas mucho, ¿no? Con el público. Sí. ¿Crees o para ti hay un límite, una barrera, un punto en el cual tú dices, no, de aquí para allá no a mí lo que me pasa con el stand-up es que no creo que haya límite. Ya el hecho de pensar que hay un límite es un límite. Sí. Para mí hay contexto, o sea, no hay límites, pero sí contexto. Si el contexto te da a que vos puedas decir o hacer cosas que generen por ahí, antes de reírse, una pequeña incomodidad o hijaputés, como se conoce, como que hijo eso, yo me lo hago, no me lo dejo. Porque me pasaba mucho cuando estaba en la parte de haciendo stand-up y no haciendo comedia, que me pasaba que cuando me iba a mi casa me ponía a pensar todas las cosas que, como, ay, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué hubiera dicho? Mirá, si yo agarraba, en vez de ese comentario, o alguien que se rió de más, dije, la próxima lo voy a hacer, la próxima lo voy a hacer. Y no hay próxima. Es como hacerlo en la función, porque todas las funciones son diferentes. Hay una frase que usaba mucho mi profesor Julián, que decía, el público se renueva. El stand-up tiene revancha porque el público se renueva. Vos podés hacer de nuevo lo mismo y te da la posibilidad de corregirlo. Entonces, en ese corregir y que se renueve el público, yo no voy a poder pretender encontrar de nuevo ese momento que estaba la chica que se rió, porque el aquí y ahora es eso. Sí. Entonces dije, no me guardo más nada. Y fueron 2 o 3 funciones que dije, voy a decir, o sea, si surge lo que yo quiero, pregunto, y en esa pregunta voy conectando. Y empecé a interactuar, empecé a presentar, que es muy importante. Para hacer este tipo de choque con el público, es importante presentar. Pero no presentar porque tiene que haber un presentador. Yo creo que hoy en día ya el concepto de presentador sí se sigue dando en nuestro ámbito, porque estamos en un nivel, en una clase del stand-up que todavía necesita explicar a la gente por ahí lo que va a ver, pero por una cuestión de falta de conocimiento, no porque la gente no se quiera reír. Cuando ya tenés un target más alto y la gente te va a ver a vos, no tenés que explicarle nada, pues sos vos. Claro. Entonces, en ese presentar, la interacción hace que robes información. Entonces yo no busco como buscar un límite, sino que se abran las ventanas todo el tiempo. Si dijimos esto, vamos a poder decir lo otro, vamos a poder decir lo otro, vamos a poder decir lo otro. Y en ese decir uno se equivoca, obvio. Hay veces que me he ido a la mierda, que dijo un comentario de más.
y después digo, bueno, pero también son los riesgos que uno toma. Digo, el día que haga que yo deje de jugar o bardear un poco, el día que venga a querer cagarme a trompada. Como todavía no vino nadie, porque por ahí alguien capaz que se ha sentido incómodo. Pero muchas veces pasaba esto también, cuando estabas haciendo stand-up, había una persona que no se reía y vos decís, me fue como el orto. No, una piba que no se reía, esto que el otro. Y después decís, era una que no se reía, pero había 39 cagándose de risa. Y yo por una iba a pensar que esto, entonces prefiero incomodar a una en algún punto y hacer reír a más que decir, bueno. Y después esa persona va a entender que yo voy a ir con otra y es como lo mismo y como vos te podés reír ahora y así, es un juego. Y después estoy obligadísimo a pegarme a mí, pero no porque para adular y quedar bien, sino para entender que todo lo que me están diciendo está perfecto, pero mi historia va a ser más graciosa. Claro. Es como robo información y juego con eso. Y en ese jugar me parece que siempre el ida y vuelta, porque ahí lo que demuestro es que estamos todos en la misma, que por el hecho que yo esté acá, donde tengo la luz en la cara, el micrófono que hace que mi voz llegue a todos lados y ellos estén sentados mirándome a mí, es un acto de egocentría, está perfecto. Pero yo voy a decir lo que ellos piensan. Entonces estamos todos en la misma, no pasa nada. ¿Cuál es la necesidad de atención que tiene una persona porque además es como dos cosas opuestas? Una necesidad de atención increíble para como tú dices, estar en un escenario, luces, un micrófono, pero al mismo tiempo una vulnerabilidad tan grande de exponerte. Es que porque somos masoquistas, los comediantes somos masoquistas. Al comediante le gusta pasar bien, vivir presiones, pero sin presión no tenés risas, no tenés argumentos para estar ahí. Si yo te digo de acá ahora en más, de que hagas stand-up, la gente se va a cagar de risa, a la función número 4 me vas a decir, esto es una mierda. No quiero más esto. No. ¿Sabes por qué? Porque estás viviendo esa rutina que dejaste de lado del trabajo, la familia. La podés tener, pero cuando sos comediante, tu camino, tu cabeza y tu camino es diferente, va por otro lado. La gente que hace stand-up sabe que tiene que tener problemas. En cambio, cuando vos sos, yo digo la gente normal, que tiene un sueldo y puede vivir bien, tiene esa cosa de que sus problemas son todos mucho más grandes. Y nuestros problemas, que un problema puede ser, no sé, cosa de que no se rían, pasa a segundo plano, ¿entendés? Entonces ya esa vulnerabilidad la necesito, pero al mismo tiempo juego con eso. Entonces es como, no hay punto medio. Quiero como divertirme todo el tiempo y que se genere algo. Ahora, si vos me decís que siempre va a ser todo igual, y yo me bajo, me pongo a estudiar. Claro. Me pongo a estudiar. A trabajar con los abogados. Y claro, me pongo a estudiar de nuevo así, olvídate. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, mi querido Néstor.